Saludos, ¿qué tal? Soy Orelvis Cabrera. Es un placer tremendo que estés en sintonía conmigo a través de este espacio de Radio Latinísima, donde me puedes sintonizar, como siempre, en Euforia, la aplicación de Univisión, a través de Radio Latinísima. Estamos a nivel nacional de 5 a 6 de la tarde, así que si me estás acompañando en el horario de tráfico, recuerde tomar las precauciones delante de su timón, recuerde manejar con muchísima cautela y escuchar los temas políticos que ofrecemos a través de este espacio frente a frente. Si quieres verme en formato de televisión, estamos en Roku, en Fire TV, pero también para la República Dominicana a nivel nacional en el espacio del canal Vega TV todos los viernes a las 7 de la noche, y para la buena audiencia dominicana en Nueva York estoy también a las 7 de la noche a través de TV Quisqueya. Hoy te propongo un tema importantísimo. Recientemente un huracán, el huracán Melissa, destruyó parte del Caribe. Islas como Jamaica, Cuba y Haití sufrieron la devastación de este fenómeno hidrometeorológico. Pero también en el Caribe hubo otro huracán, esta vez político, porque República Dominicana pospuso la Cumbre de las Américas para el año 2026. De eso vamos a hablar en esta oportunidad. Usted mantenga la sintonía conmigo. Como siempre, es un placer que me acompañes. A nombre del equipo de realización, gracias por la sintonía. Ya comenzamos. Horrible lo que sufrieron estos países del Caribe, principalmente estas islas, con el paso del huracán Melissa. Y quiero ponerlos en contexto porque hay datos preliminares que están saliendo de estos tres países de la región. En Haití, por ejemplo, las autoridades han confirmado, y tengo una gráfica de apoyo, ahí la pueden observar, que son datos preliminares, quiero aclarar esto. Hay 43 fallecidos, 13 desaparecidos. En ese mismo país caribeño, 1.700 personas fueron refugiadas a la hora de ser contabilizadas. En la isla de Jamaica, el devastador huracán dejó 32 fallecidos, no se reportan desaparecidos, y un total de 735.000 evacuados. En la isla de Cuba, en la parte oriental del territorio cubano, bueno, según los datos oficiales del régimen, recordemos que la información ellos la manipulan muy bien, hay 0 reportados fallecidos, con 735.000 personas damnificadas por el paso del huracán. En fin, de verdad que fue realmente tremendo lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en la naturaleza, por llamarlo de esta manera. Cada día se incrementa con el paso de los años. Esto tiene que ver también con el cambio climático. Hoy voy a conversar con una especialista del tema cubano, es periodista independiente. Ella es Idolidia Darias. Se encuentra desde la ciudad de Miami. Bienvenida por vez primera aquí al espacio, Idolidia. Un placer recibirte. Gracias, Orelvi. De verdad que las imágenes que salieron de Cuba fueron devastadoras. La isla está pasando por una crisis tremenda, una crisis que después del COVID-19 se ha agudizado. O recordemos también que llevan 65 años con una dictadura cruel, sangrienta y salvaje. Y Lidia, Cuba está preparada porque durante muchísimo tiempo estamos ubicados en la región más peligrosa del Caribe. Durante muchísimo tiempo, muchos huracanes han pasado, pero a mí me llama la atención cómo a esta altura, después de 65 años, 6 décadas de revolución, aún sigue existiendo este tipo de crisis cuando ocurre un fenómeno meteorológico. Yo quiero saber tu lectura, el por qué. Ahí es donde está el primer problema. Hace décadas
más siglos que Cuba, por la posición geográfica que tiene con este asunto de las corrientes marinas y de los ciclones y demás, Cuba pues siempre sufre, casi siempre, embates de estos fenómenos meteorológicos que se están dando, se han dado por siglos. ¿Qué sucede? Vamos a ponernos en un contexto que tiene que ver con las últimas 6 décadas, 5 décadas, que son las que más en la memoria tenemos, y es que lo poco que pudiera haberse obtenido y se hubiera preparado para evitar estos desastres en Cuba nunca existió. ¿A qué me refiero? Si tú sabes que vives en un área que enfrenta situaciones como esta, vamos a pensar en otras que enfrentan terremotos, tsunamis y demás. Si tú Ujú. sabes que vives en un área propenso a estos fenómenos meteorológicos, lo menos que tú puedes hacer para proteger a tu país, a tu población, es pensar siempre en la construcción de edificios o instalaciones que resistan el paso de los meteoros. De entrada, en Cuba esa superestructura nunca se ha creado. De ahí que lo que está pasando ahora es un episodio más que lleva a la muerte a plazos de la nación física y espiritual. Y me voy a remitir en este caso mayormente a esta muerte a plazos física porque cada vez que pasa un ciclón en Cuba se marca un paso más al abismo, a la destrucción total. Ya no hay estructura creada que resista nada de esto y mucho menos protección para una población ante una situación de inundaciones y demás. Orelvi, a veces a uno se le parte el alma, como decimos popularmente, el corazón, cuando sabemos y hemos vivido. Yo viví 44 años en Cuba y te enteras entonces de otros fenómenos aparejados a este, que son las inundaciones, las presas, las represas que colapsan y que después pueden barrer pueblos enteros y todas estas construcciones que nunca se hicieron teniendo en cuenta estos eventuales peligros. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahora? Mira, estamos hablando de una desidia tan profunda en un sistema de gobierno tan nefasto, pero tan ineficiente, que ya a estas alturas en que estamos, lo único que nos queda es prepararnos para soportar el dolor por la pérdida, ya más allá de las vidas y más allá de las cuestiones sentimentales, la destrucción total del país. Tú eres de una zona del occidente, me dijiste, y sabemos que cada vez que viene un huracán y que va a atravesar La Habana, ya todo el mundo se prepara para los derrumbes, pero es que ya eso no es solo con La Habana, eso es con el país entero. Es que Cuba No sé si está con esto. devastada desde la punta de Maicí hasta el cabo de San Antonio. Y fíjate que me ha gustado mucho tu explicación de la manera que has concentrado, ¿no? La denuncia de ese sistema. Pero el propio sistema ha dicho públicamente a través de sus medios oficiales de prensa, me refiero a la radio, a la televisión, a la prensa plana, de que reciben fondos anuales de gobiernos amigos. Por ejemplo, me viene a la mente que recientemente, hace unos años atrás, el gobierno de Rusia, Moscú, le dio una ayuda monetaria bastante millonaria al gobierno cubano, al régimen de la isla, porque eso no es gobierno, es la realidad, para que atendiera la infraestructura eléctrica. A esta altura, el pueblo cubano aún sigue con apagones. O sea, la infraestructura eléctrica cada día va en decadencia. La pregunta es la siguiente, Idolidia. ¿A dónde va ese dinero? O sea, el dinero de que otros gobiernos le perdonan deudas, le dan dinero para que puedan atender a la población. Y vemos que no existe fondos de emergencia, por ejemplo, para atenuar un desastre natural, que tenemos una posición geográfica en el centro del Caribe, que por ahí pasan todos los ciclones. Y es la pregunta, ¿dónde va ese dinero? Bueno, sabemos que quedan en las arcas del gobierno. Ahora, hay algo importante y es ¿qué se puede esperar de un sistema tan nefasto como el que hay en ese país desde el minuto cero? Entonces, en realidad,
todo lo que entra a Cuba, todo lo que se recibe en Cuba tiene que pasar por las manos de la Dirección General del país. Y ahí es donde ellos hacen lo que entienden. ¿Cuál es el problema mayor? Tenemos un grupo de personajes siniestros y nefastos en la nación que no quieren a su pueblo, no quieren a su país y solamente lo utilizan para ellos mismos levantarse su prestigio en otros lugares y más que dedicarse a cuidar al país, a proteger al país, que es lo que debe hacer el que en política decide asumir responsabilidades, lo que hacen es el dinero, más allá de usarlos en cuestiones personales y en negocios personales, el otro dinero es usarlo para penetrar, para enviar, para copar ideológicamente a otros países a los que exportan ideología, exportan todo esto que ahora, bueno, pues miramos como la implantación de las ideas comunistas en otras partes y también, bueno, pues la tecnología y todo lo dedican a enviarlo a otros países. El dinero es para crecer, hacerse poderoso, pero en otras ramas de la vida. El pueblo que se muera, el pueblo al final a ellos no les interesa. Yo soy de los que creo que cuando existen desastres naturales como los que ocurren anualmente en Cuba, por la ubicación geográfica, ya lo decía desde el inicio del programa, los problemas políticos hay que dejarle a un lado. Yo quiero que tú me respondas, Idolidia, tú que eres cubana, exiliada y que estás radicada aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Yo creo que tú me respondas con un sí o con un no. Esta pregunta que te voy a hacer. Escúchame bien la pregunta y es sencilla tu respuesta. ¿Te parece que el pueblo cubano debe recibir una ayuda del gobierno de los Estados Unidos cuando Marco Rubio lo dijo? Vamos a ayudar al pueblo cubano, ¿sí o no? Sí, la pregunta es sí. Ahora, hay otros no que van al final de todo. Sí, el pueblo de Estados Unidos debe ayudar a Cuba porque Cuba forma parte de las naciones que en todas partes del mundo reciben ayuda cuando enfrentan estas situaciones. ¿Por qué no? Ahora bien, ¿por qué te hago la pregunta? Porque yo quiero que veas un video de cómo está pensando la gente dentro de Cuba. La agencia de noticias Cubanet, que tiene un protagonismo tremendo dentro de la isla, salió a las calles e entrevistó a muchos cubanos. Y este es el punto de vista de ellos respecto a la ayuda que está proponiendo el gobierno de los Estados Unidos a la sociedad civil cubana. ¿Necesita ayuda de Estados Unidos? Sí. Nah, yo creo que Cuba necesita ayuda de su mismo país. De Miami no quiero nada. Si me tengo que salvar con una patilla y que me muera. De todo hace falta, que lo traigan de todo, de todo. No. Falta ayuda de todo, que todo está mal. Mal, se está cayendo aquí, está... Bueno, buscaría al pueblo de Cuba, así que le mandaron ayuda al pueblo de Cuba, a los comunistas. Problemas de huracanes, de crisis, de epidemia. Estamos pasando por todo lo malo ahora mismo. Si los dirigentes que tenemos no saben dirigir, ¿me entiendes? Ni ellos mismos se saben dirigir, ¿cómo tú piensas que van a mandar una ayuda humanitaria y que el pueblo la va a recibir? Eso se va a perder en la calle. De todo hace falta, no. Esto está cabrón, andamos mal. De hace años que necesitamos la ayuda de hace rato. A ver si esto cambia y no pasamos más hambre ni pasamos más necesidad aquí ya. Los niños se están muriendo, la gente se está muriendo. Estamos pasando hambre. Niños que se acuestan en la cama sin comer, ¿me entiendes? Madres que necesitan. ¿No hace falta eso? Estamos bien. ¿No nos hace falta eso? No necesito ayuda de nadie. Nosotros podemos abastecer nosotros. Claro que Cuba necesita ayuda del mundo entero. Tengo una madre ahí tirada en un asilo ahí hace 3 meses, 1 año y 3 meses que no tenemos casa, no tenemos nada. Y están demoliendo mi casa y no tenemos nada para comer, no tenemos nada. Todos necesitamos cosas, ¿sabes? Y nosotros lo que estamos para ayudarnos. Por eso que necesitamos Estados Unidos. Un hombre estudiado dando pedales en un bicicleta, ¿qué cosa es eso? Hay que pelear, yo te he tomado. La revolución está capacitada para lo que viene. Mucha gente que no tienen corriente, no tienen nada, no tienen agua, están sufriendo mucho hambre, está pasando esa gente por ahí. Yo tenía 200 y pico libras y mira cómo estoy seco. Más nada que eso. Claro que necesita ayuda al mundo entero.
Y aparte de una ayuda, estamos pidiendo ya la intervención de los americanos a Cuba, que nos acaben de liberar, queremos ser libres. Interesante, de verdad. Fíjate que yo quiero señalar varios puntos de este video. El primer punto que voy a señalar es la señora mayor de edad que dice que si necesita una pastilla de Miami que la dejen morir. A mí me da tristeza ver eso. Señora, si usted viera cómo vive un anciano de su edad en los Estados Unidos, yo creo que usted saldría a manifestarse y a derrotar esa revolución por la que usted está apostando. Número 2, quiero también citar esta segunda parte. El señor de los espejuelos que dijo que la revolución sabía sobreponerse a todas las dificultades, mi visión, mi punto de vista, él lo hizo para no buscarse problemas, para quedar bien, porque tiene un negocio particular y por lo que pude ver, es como un vendedor de carne de cerdo, que en cualquier parte de La Habana tú pones una mesa con un cerdo muerto, lo picas y lo vendes por libra. No creo que lo haya dicho de esa manera. Y el tercer punto, el más importante para mí, de lo que dijeron esos cubanos delante del video. Necesitamos una intervención militar que acaben de venir a liberarnos. Ya voy a cerrar contigo por cuestiones de tiempo, Ido Lidia, en esta primera parte que hablamos de Cuba. En el segundo momento vamos a hablar sobre temas políticos un poco más amplios y es sobre la Cumbre de las Américas. Cada vez que yo veo a un cubano pidiendo intervención militar, yo no entiendo por qué el gobierno de los Estados Unidos ha ido a otras partes del mundo, ha ido a Medio Oriente, ha derrocado dictadores, los ha colgado públicamente en plaza, en fin. ¿Cómo puede ser Cuba libre para responderle a esos señores y principalmente a ese último planteamiento del video donde estaba diciendo de que necesitaban una intervención militar para acabar de ser libre? Yo quiero tu lectura, Ido Lidia, tú que conoces muy bien el tema cubano. Mi lectura, a partir de lo que yo opino, Cuba sí necesita ayuda. Y fue la pregunta categórica que me dijiste, dime sí o no. Sí creo que necesita ayuda. Ahora, observa a todos los que respondieron. Los menos que dijeron no fueron los jóvenes. Son personas que todavía están montados en un discurso de 60 años en el que la culpa de todo la tiene algo que en Cuba le dicen bloqueo. Lo demás siempre tú lo vas a observar que son más jóvenes, que hay una mirada diferente. Ahora, ¿qué sucede con el tema de la intervención? Si en estos 67 años no se ha hecho, ¿por qué tiene que ser ahora? ¿Por qué tenemos que pensar en una intervención ahora? La situación con Cuba es mucho más compleja de lo que cualquiera puede pensar. Y el cuestionamiento va entonces por qué hemos hecho para poder enfocar a la nación en la idea de cómo liberarse, cómo zafarse de las cadenas y cómo, primero que todo, quitarse el miedo, porque ahí es donde va esa parte. Y esa parte es más compleja y desgraciadamente yo lamento mucho que el tema tenga que venir en este momento porque pasó un ciclón. Porque es que hay una historia muy marcada de décadas en las que esto no se ha cuestionado con esta fuerza y es el resultado de lo que está pasando ahora. Cuba Estados Unidos no tiene por qué intervenir directamente en Cuba, a menos que se den situaciones. ¿Qué nos tocaría a nosotros los cubanos si quisiéramos? Bueno, déjame decirte algo, Ido Lidia, y discúlpeme que la interrumpa. A menos que se den situaciones. Fíjate qué interesante ese planteamiento suyo, pero ya hubo un estallido social. 11 de julio de 2021, cientos de cubanos salieron a las calles. Sin embargo, la administración de Joe Biden, que era la que estaba en el poder en ese momento, no hizo absolutamente nada. Y es triste. A eso iba cuando te dije que nos tocaría a nosotros los cubanos, es demostrar con acciones concretas que necesitamos la ayuda de otros pueblos. Y en eso es en lo que tendríamos que enfocarnos, los cubanos que estamos en el exilio y los que estamos en la isla, en concretar pasos, acciones concretas que indiquen la necesidad inmediata
de, las operaciones o acciones de países amigos que nos lleven a la libertad. Porque hay muchas formas de incidir directamente dentro de la isla y, Orelvis, ¿cuántos millones de cubanos han dejado el país? Y una inmensa mayoría están en Estados Unidos. Pero no queremos, en sentido general, no queremos hacer nada. ¿Por qué? Porque nos es más rentable estar aquí, apalancarnos y ayudar, colaborar con la familia que está allá. Y los que están allá son los que están pasándola terrible. Y generalmente todo lo que ves es fuera de Cuba. Organizaciones, ayudas, un contenedor o organizar un grupo, un partido, una organización, ir a decirlo en la OEA, ir a decirlo en algún lugar, pero ahí se queda todo. Nunca te enteras de quiénes dentro de Cuba están tomando acción, están organizándose para que esa masa humana que hay dentro del país entienda que si no inciden de una manera puntual y directa, nadie va a ir a ayudarlos, porque si no demuestran que lo necesitan, el 14 de julio, el 11 de julio fue un ejemplo de cómo cuando algo así se organiza, pero fue espontáneo, no fue algo organizado con un sentido directo. Pero si ocurrió de esa manera, puede ocurrir de otra. Ahora, lo que nos toca a nosotros es buscar, organizarnos, y los que tienen más ideas con toda esta situación, pensar que lo pueden hacer. Voy a ver ahora y escuchar el planteamiento, ¿no? El punto de vista de un nicaragüense. ¿Cómo ve una persona que no es cubana esto que ocurrió en Cuba? ¿Lo podemos catalogar, Ariel, como un desastre natural o parte de un desastre político de décadas, según la visión suya como latinoamericano, como centroamericano, como nicaragüense, pero que también conoce el modelo comunista que está implantado en tu país, exportado del mío, de Cuba? Primero que nada, creo que para el mundo entero el caso de Cuba es una vergüenza, porque Occidente ha sido incapaz de solucionar ese problema. Lamento, no comparto con la señora cuando habló de apalancarse los cubanos aquí y enviar alimentos. Yo he visto las filas donde mandan comida para Cuba y sé lo valioso que es eso para esta gente. Pero vamos a llegar a un planteamiento entonces de que ese pueblo va a vivir de lo que pueda mandarle la gente, de que ese pueblo va a vivir de lo que reciba de la comunidad internacional. ¿Y dónde está entonces la libertad de ese pueblo? ¿Dónde está el cerebro viviente de cada ciudadano, que lo más hermoso en la vida es expresarse, ser libre, gritar, decir, hacer? Entonces yo considero que tomar actitudes en las cuales haya una especie de aceptar lo que está, creo que no es lo razonable, porque Cuba es un país que se desangra en la soledad, en la muerte, en el hambre, en la miseria, en la represión, en la cárcel. La única arquitectura de Cuba desde que Fidel Castro atracó el poder son las cárceles y los hoteles que eran para turistas, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que no, yo creo que aquí tiene que haber otro despertar de conciencia y de los propios cubanos. No podemos estar esperanzados a que un pueblo viva de lo que la gente le esté mandando. Eso es aceptar una vida mísera. Eso, y yo también, ella tiene razón humanamente en algunos aspectos, pero yo creo que es mejor amarrarse la faja y luchar decididamente para que el sistema, el régimen oprobioso, criminal, aberrante, salga de Cuba. O sea, yo te digo una cosa, igualmente Venezuela es una vergüenza para el mundo. Y Nicaragua, tu país también. Pero el caso de Cuba es patético. Son 6 décadas. Son 6 décadas. Esa anciana que rechazó un apoyo de Cuba, no, de Miami, un apoyo de Miami, que dijo literalmente, si me tengo que morir por una pastilla de Miami, déjenme morir. Esa pobre anciana no sabe lo que está diciendo. Efectivamente. Y el otro señor, que ojalá sea comerciante y que le vaya bien,
no da la cara ante la cámara, por lo que tú decías, ¿verdad? Entonces, esta es una sociedad reprimida, es una sociedad encerrada, sofocada, y esto es una barbaridad. Yo no sé dónde está la capacidad coercitiva de los organismos multilaterales, de la ONU, de la UNESCO, de tantas instituciones que más bien se jactan, se vanaglorian de la cultura en Cuba, se vanaglorian del deporte en Cuba. Pero si ahí tenés un pueblo hambriado, yo creo que hay que despertar, hay que hacer conciencia a todos los gobiernos del mundo. Cuba no puede continuar con aceptar regalías, con aceptar, ¿qué es lo que dice el presidente títere, el aprendiz de dictador? Siempre pide, ¿qué pide a la gente? Tolerancia, resistencia, creatividad. Y por favor, ¿y hasta cuándo? Y fíjate, son 70 años ya. Y fíjate qué interesante, 60 años con una misma política diciéndole al pueblo cubano que la culpa de todos los problemas de la sociedad cubana vienen precisamente del vecino del norte de los Estados Unidos. Hoy el pueblo cubano, por eso vimos a los jóvenes en el video, que todos quieren la ayuda del gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque manejan otro tipo de información. Mientras el régimen durante más de 50 años estuvo vendiendo la idea en los medios oficiales de que la culpa es del enemigo, hoy los jóvenes, esos mismos jóvenes, tienen un teléfono en sus manos, tienen plataformas sociales, siguen a periodistas independientes, siguen a agencias de prensa que se dedican al tema de Cuba y están viendo un balance informativo, están viendo que en el noticiero de las 8, el estelar cubano, dicen que la culpa es del gobierno, pero sin embargo cuando ven la otra parte de la noticia, por eso es que la mentalidad de los jóvenes está cambiando. Pero fíjate, y para cerrar esta primera parte del programa, ¿por qué? Y es tu lectura la que quiero, ¿por qué seguir negándose a esas ayudas que está ofreciendo el gobierno de los Estados Unidos al pueblo cubano en un momento como este? ¿Por qué no bajar ya la guardia y aceptar que el proyecto revolucionario, mírame, revolucionario de Fidel Castro fue un fracaso? Yo creo que hay que ir un poco atrás. Yo creo que ya es hora de que Estados Unidos abra los archivos, ¿verdad? Que vienen desde la muerte de Kennedy, desde la era de los misiles, ¿verdad? Cómo Fidel Castro amenazó a Estados Unidos. ¿Quién fue Fidel Castro? Un asesino en serie, un autocanibalista que acabó con todos sus aliados de la guerrilla que le hacían sombra. Entonces yo creo que ya no existe debate sociológico, analítico, periodístico, filosófico. Hay que ir al grano, hay que acabar con el sistema, hay que salir del régimen. Ese pueblo se desangra, ya no existe en tesis, ya no existen fragmentos de análisis, narrativa, todo eso se fue al carajo. Y ya las canciones ya no cantan el efluvio de la revolución, se acabó todo eso. Yo creo que lo que hay que hacer entonces es ver cómo se le dé una solución pronta a ese país. Yo creo que todas las vías se agotaron ante la ausencia de un pedazo de pan en la mesa, ante la ausencia de agua, en los inodoros, para bañarte, para beber, para salir, para recrearte. No hay nada. Aquí estamos hablando de una pobreza cuya causa es el sistema socialista comunista, ¿verdad? Sin precedentes, no solamente en el Caribe, en el mundo entero. No, que los niveles de pobreza de los últimos 3 años, Cuba ha caído hasta por debajo de Haití, y hay medios de prensa que han hecho artículos interesantísimos. Yo he conversado con economistas que conocen muy bien el tema de Cuba y realmente es alarmante. Óyeme, un placer haber recibido en la primera parte del espacio a Idolidia. Idolidia, te envío la invitación para seguir conversando de Cuba en otras oportunidades, de verdad. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Bueno, gracias por invitarme. Y nosotros seguimos, usted no se aparte, porque ahora vamos a analizar el otro huracán que se formó al unísono con el huracán Melissa, que destruyó las islas del Caribe. El huracán político que está saliendo de la República Dominicana. Han transferido la cumbre de las Américas para el año 2026. ¿Por qué lo hacen en este momento cumbre? Lo analizamos después de la pausa.